Estábamos con la memoria episódica y en la fase de codificación estábamos viendo una serie de variables que tenían que ver la repetición laborativa y mantenimiento y algunos modelos que explicaban cómo la consolidación, en qué orden ocurría y qué estructuras estaban implicadas, y llegábamos a la influencia del sueño. El sueño, sabéis o recordaréis, que está dividido en varias fases por las que pasamos de manera cíclica durante toda la noche, de las cuales las más profundas, la más profunda, la fase 4, y la que llamamos REM o de sueño paradójico es durante el periodo que soñamos, que tenemos los sueños extraños que solemos tener. Bien, pues esas dos fases, la profunda y la de sueño REM, parecen estar directamente implicadas en la memoria. Más bien en la tarea de consolidar la huella de memoria que en una codificación que sería más una tarea de vigilia. Estar despierto es codificar, adquirir la información, y durante el sueño se crea una huella estable y se relaciona con los demás. Se crea una estructura más permanente, la consolidación de la huella de la memoria. La misión de la consolidación es que los recuerdos duren más tiempo, es decir, durabilidad, y reorganización, establecer relaciones con lo que ya sabemos y crear estructuras nuevas. Estructuras nuevas que nos pueden llevar a nuevas inferencias, a nuevos conocimientos, nuevas formas, a ciertas ideas creativas que dependerían en gran medida del sueño. En la fase de sueño REM, cuando estamos soñando, un movimiento rápido de los ojos, hay toda una serie de activación de representaciones memorísticas que se van grabando en la memoria a largo plazo. De las memorias que llamábamos el otro día, dependientes del hipocampo, que están todavía en fase de codificación en la estructura superior de la mente, en el córtex más exterior, y también de las memorias ya más fijadas en el córtex, que ya son relativamente independientes del hipocampo. La dependencia del hipocampo la podéis tomar como la fase en la que está la memoria, una fase más superior, más abstracta, más consolidada. Es cuando el hipocampo interviene menos y el córtex superior interviene más. El hecho que pasemos de las fases de sueño en cierto orden también parece tener que ver, o sea, vamos cayendo en el sueño profundo y luego de sueño profundo hay una fase REM, el ciclo va en ese orden. Pues bueno, la primera, el sueño lento y profundo, se reactiva, se distribuye, y la fase REM se estabiliza un poco de sus pasos. Se ha investigado qué ocurre con la memoria cuando a las personas no les dejamos dormir, o cuando a las personas no les dejamos dormir en algunos momentos, es decir, en periodos cortos. Privación total o privación parcial de sueño. Bueno, y la potenciación de la memoria, es decir, qué ocurre si hemos aprendido algo y después dormimos o no dormimos. En principio, todos los datos van a apuntar a que el sueño favorece la cantidad y la calidad de la huella de memoria, facilita el aprendizaje, y cualquier privación o interrupción del sueño genera problemas
de todo tipo. Sabemos también que una de las variables que ayudaban a la memoria episódica era el espaciar en el tiempo las prácticas de codificación. Bueno, pues ese espaciado en el tiempo también favorece que en medio haya periodos de sueño y que probablemente eso también tenga influencia en que la práctica espaciada sea más eficaz que la práctica intensiva. Unos estudios bueno, la mayoría de los estudios tienen que poner diferentes condiciones de sueño y hacer pruebas de memoria. Bueno, pues un metaestudio que recoge los efectos de antes y después del aprendizaje analiza 45 estudios en los que tenía en cuenta primero que había una fase de aprendizaje y luego una privación del sueño y cambiando los grupos el tipo de tarea, si era memoria declarativa, procedimental, si era recuerdo o reconocimiento, si se dormía o no se dormía y si el recuerdo era emocional o no era emocional, se saca una serie de variables fijaos que estamos hablando de 45 estudios y la variable, o sea, los resultados que se pueden resumir en que hay un deterioro global si no se duerme la noche de antes, más en la memoria procedimental que en la declarativa, aunque en ambas hay deterioro, cuidado, y que el tipo de tarea, recuerdo, reconocimiento o si es emotiva o no, no tuvo resultados importantes, daba lo mismo. Así pues, el primer metaanálisis, resumo, fase de aprendizaje, privación de sueño, comprobando dos tipos de memoria, declarativa o procedimental, tarea recuerdo reconocimiento, recuerdo emotivo neutro. Efectos. El sueño deteriora todos los tipos de memoria, pero especialmente el procedimental. Reconocimiento, recuerdo no tenían diferencia, el recuerdo emotivo tampoco. Parece ser que esto hablaban de la noche inmediatamente posterior a la fase de aprendizaje, apuntaban a que era muy importante, porque aunque luego se durmiera, había un deterioro. Es decir, si yo estudio hoy, duermo esta noche, es más importante que esperar 3 o 4 días y dormir, no es lo mismo, no es el mismo efecto. El sueño de recuperación, aunque sea tardío, mitigaba un poco el deterioro, pero mucho menos que si dormías esa misma noche. Lo que no sabemos es cuántas noches se extiende, qué importancia tiene esa distancia, esa diferencia de tiempo. ¿Se puede retener la información y consolidarla cuando duermes? Sí, apunta a eso, pero no sabemos cuándo ni cuánto. Bien, otro metaanálisis. Perdón, he puesto otra cosa aquí, yo estaba hablando de señoras que yo tenía aquí, pero bueno. Otro metaanálisis, si lo que se analizó es si yo dejaba de dormir antes al aprendizaje. Es decir, si ibas con bien dormido o peor dormido antes del aprendizaje y otra vez mirando varios tipos de tareas, bueno, en todos los tipos de tareas que eran recuerdo, reconocimiento, hubo deterioro y mayor cuando ocurrió en la privación de sueño antes del aprendizaje que después. Es decir, para codificar en la vigilia es importante haber tenido un buen sueño porque el hipocampo tiene que estar bien despierto. Bueno, eso resumimos con la importancia del sueño, que ya digo que es bastante. Bien, a la hora de recuperar la información. En la hora de recuperar la información, es decir, tratar de recordar lo que sabemos,
tenemos varios aspectos. Primero el PAT, que es procesamiento apropiado para la transferencia, que traducido a términos muy sencillos, es que el tipo de tarea que hagamos con el material en la fase de recuerdo, si es similar al tipo de tarea que hicimos en la fase de codificación, se facilita mucho el reconocimiento. Por ejemplo, si cuando yo estudiaba, hacía un análisis global y significativo del material, o simplemente aprendía de memoria una lista de palabras sin sentido, o con sentido, pero que yo simplemente se aprendía de memoria, y luego me piden un análisis o bien sin sentido memorístico o bien con sentido, es decir, que no coincida con el trabajo que he hecho previamente, la recuperación será peor. Bueno, pues esto que es bastante intuitivo, la fase de estudio y la de test, el tipo de procesamiento sea similar, es lo que llamamos procesamiento apropiado para la transferencia de una fase a otra. Claro que el procesamiento de algoritmos es que a mayor profundidad, las teorías de profundidad de procesamiento tienen como hipótesis que la profundidad es el factor relevante. Pero aquí lo que dice es que no es tanto que sea más o menos profundo, sino que sea coherente entre las dos fases, la fase de estudio y la fase de test, la fase de codificación y la fase de recuperación. Bien. Las claves. Las claves son cualquier pista o estímulo que nos ayuda a recuperar, porque está asociado con el material aprendido y nos ayuda a recuperarlo, que puede ser claves previamente asociadas con el material aposta, porque las usamos en experimento o porque simplemente las usamos como reglas mnemotécnicas, o sea, como ayudantes mnemotécnicos, o bien pueden ser claves contextuales, ¿no? Por ejemplo, yo en determinados lugares sueles hacer determinadas cosas, entonces el lugar en sí mismo actúa como clave para recordar esas cosas, ¿no? Bien, las claves obviamente dependen para su eficacia de una serie de variables que son intuitivas. La fuerza de asociación de la clave con el hábito. Si yo normalmente en la cocina hago café, pues me acordaré de hacer café si estoy en la cocina con mucha facilidad, pero es más difícil que me acuerde de cambiar un enchufe o algo así que no está asociado con la cocina y sin embargo quiero que ocurra ahí. O sea, la fuerza de asociación, la fuerza de la clave en sí misma, la fuerza de asociación con la memoria y las claves, el número de claves que hay. A veces que haya más de una clave suele ser bueno, pero no siempre. A veces el que haya muchas pistas despistan un poco. La huella de memoria o el hecho a recordar puede estar más o menos consolidado, con lo cual la clave también será más o menos eficaz. Bueno, y en resumen, la clave técnicamente la podemos considerar un procesamiento abajo-arriba. Es un elemento o estímulo que activa la recuperación de una huella en memoria. Por lo tanto, como es un estímulo externo, una activación externa de abajo arriba. Pero también puede haber una estrategia deliberada para recuperar, que sería un procesamiento de arriba abajo, guiado por mi propio conocimiento y mis propios planes. Bien. Otro principio le vamos a llamar especificidad de la recuperación. Hemos dicho que las claves depende del grado de efectividad en función de esas variables. Este principio dice que cuando
la clave ha sido asociada en la fase de codificación explícitamente con el estímulo a recordar, entonces se convierte en una clave eficaz. Es también bastante lógico. Dice que si usamos palabras conceptualmente relacionadas con otras como clave de recuerdo, si las hemos usado previamente en la fase de estudio, facilitarán el recuerdo mucho más que si simplemente las usamos como claves relacionadas. Y el primer estudio que nombra es ese. Pone una serie de palabras asociadas a otra palabra que tienen cierta relación. Un grupo las estudia, las palabras objetivas las estudia sin las claves y otro con claves, y el recuerdo con claves es mayor. Aunque cuando aparecen son en la fase de prueba no son tan eficaces. Bien. Porque a la hora de codificar se están almacenando en el mismo lugar y a la hora de recuperar se activa una zona parecida. Entonces, a esto, al hecho de que una información pueda tirar de otra porque están asociadas y almacenadas en una zona parecida, le llamamos el grado de accesibilidad de la información. ¿Qué quiere decir? Que nos señala el camino. Es como tener una guía de dónde están las cosas en casa, dónde tienes guardado. Esa agenda aumenta la accesibilidad. Bueno, pues contra la accesibilidad está la disponibilidad. Cuando una huella de memoria por sí misma tiene fuerza suficiente, le llamamos que está más disponible. Y cuando decimos que hay claves que facilitan encontrarla o que surja, digamos que es más accesible. Ambas participan en la recuperación eficiente, de diferente manera. Se supone que neurológicamente unas actúan de una forma tras de otra. Y hay un experimento que nombra en el que se utiliza como clave la categoría de las palabras. Es decir, tú aprendes una lista de palabras pertenecientes a una categoría similar, por ejemplo, que sea animales, otra lista de palabras perteneciente a otra categoría, por ejemplo, objetos de casa, y las claves actúan, los nombres de las categorías actúan como clave. Entonces, en el experimento varía la longitud de las listas y el número de palabras que hay en cada categoría. Se estudian 12 palabras en las cuales hay, pues si hay 4 de categoría, 3 categorías, 4 por categoría. Bueno, pues el resultado es que a mayor longitud de palabras, el efecto de las claves es mayor. Sin embargo, si hay más palabras dentro de una categoría, por ejemplo 4 en vez de 1, el recuerdo es peor, baja. Es un dato relativamente curioso, porque cuando hay más palabras recordamos mejor y sin embargo cuando hay más dentro de una misma clave la recordamos peor. Bueno, pues esto apoya esta distinción entre accesibilidad y disponibilidad. Lo que ocurre es que hay huellas de todas esas palabras sueltas por ahí, pero no podemos acceder a ellas porque la clave no está suficientemente asociada con ellas. Es decir, cuando hay pocas, una categoría, cada una tiene su propia categoría y es mucho más accesible. Y la disponibilidad es parecida, a pesar de que las listas sean más largas, la dependencia de la clave es importante. Bueno, pues apoya esta distinción entre dos variables de la memoria. Una, tener bien consolidada la asociación entre el que apunta al dato y el dato en sí, y otra, bien afianzado el dato, la disponibilidad. Otro estudio curioso, ecológico, en el sentido de que se da en un contexto mucho más real, era con buceadores profesionales que hicieron una prueba de memoria en dos entornos, uno bajo el agua y otro fuera del agua. Y después la recuperación se hizo o bien en el mismo entorno en el que habían codificado
o en el otro, indiferente. Y digamos que el contexto era el que hacía el efecto de la clave de recuperación. Y resulta que funcionó. Cuando estabas en el mismo contexto que habías codificado, bajo el agua o en tierra, la recuperación era mejor. Y cuando estabas en contexto diferente era peor. Bien. Otro efecto de recuperación importante es el efecto de la prueba. El hecho de tratar de recordar la información, es decir, la fase test, ayuda también a que la huella memoria se consolide. Como bien sabréis, estudiamos, que hacemos repasos, y a más repasos, mejor queda la huella memoria. Claro, el hecho de recuperarla, no solo la vuelves a traer a la conciencia, sino que haces un esfuerzo para buscarla y para consolidarla, lo que ayuda a relacionarla y a tenerla mucho más disponible. Esto es muy importante para el estudio de las materias estas nuestras, que con exámenes tipo test, yo os digo muchas veces que no hagáis un examen y luego miréis las respuestas a ver cuántas habéis acertado, no miréis las respuestas en el solucionario para ver cuántas habéis acertado, sino que las busquéis en el texto. De hecho, buscarlas en el texto, aunque tu memoria no las tenga muy claras, es una especie de repaso en el que se añade el efecto de la prueba. El esfuerzo que estáis haciendo por relacionar esa información nos lleva a un recuerdo mucho mejor. Bueno, pues este efecto de la prueba, se ha hecho algún estudio y hace bastante tiempo, a en 1909, y desde siempre se ha ido comprobando que una persona cuando repasa el texto más veces, no porque esté más tiempo, sino porque trata de recordarlo, consolida la huella. El estudio de Calpi, que nos nombra 2008, usa como variable independiente exactamente estas dos cifras, el número de ensayos de codificación y el número de ensayos de test, de recuperación, y el resultado es bastante obvio. Lo vemos aquí en la figura 4.9. Cuando la única variable importante es el número de veces que se ha recuperado. Cuando solo se ha producido un test, el aprendizaje es mucho más bajo que cuando se han producido varias recuperaciones, varios tests. Y cuando comparamos la variable número de sesiones de estudio, no hay diferencias entre el azul y el naranja, que es la diferencia entre pocos estudios o muchos ensayos de estudio, no hay ninguna diferencia. Pues es la importancia del efecto de prueba, efecto de test y las consecuencias que tiene. Claro, la práctica no solo consolida no solo es el dato que consolida por la recuperación, sino que hay otras variables que tienen que ver. Por ejemplo, aunque no nos digan si hemos acertado o no, el mero hecho de intentar recordar algo sin feedback, sin retroalimentación, también es eficaz. O sea, aunque no busquéis las respuestas en el manual, el mero hecho de tratar de responder las preguntas, razonar por qué una respuesta es buena y no la otra, también aumenta la eficacia del estudio. Luego, las tareas, la distinción clásica, recuerdo o recuperación sin clave y reconocimiento, recuperación con pistas o con claves, parece que el recuerdo se beneficia más del efecto del test que el reconocimiento, pero si hay coherencia entre el tipo de tarea de prueba y el tipo de tarea de codificación, ambas funcionan mejor.
que es lo que hablábamos antes de la PAT. Si hay coherencia entre lo que hacemos, el procesamiento que hacemos durante la codificación y durante el test, pues se recuerda mejor. Bueno, nos resumen el testing effect, el efecto de test, en unas conclusiones de la página 136 que son importantes, pero también evidentes. Recuperación, práctica de recuperación, mejor efecto a largo plazo, varias veces mejor que una sola, con retroalimentación mayores beneficios, pero las dos dan beneficios. Entre el estudio y la prueba tiene que haber un tiempo para que la práctica sea eficaz, eso no lo hemos nombrado, pero pensarlo también con cierta lógica, la consolidación. Y además, el beneficio del efecto test se puede transferir a conocimientos relacionados a otros, o sea, se puede generalizar un poco. Eso ayuda a recordar, por ejemplo, cuando hacéis un repaso del examen, test, y pensáis por qué una respuesta es buena, probablemente os vendrán a la mente conceptos relacionados que también se benefician. ¿Por qué ocurre el efecto test? Pues bueno, tres teorías. Una se basa en la profundidad del procesamiento. El tratar de recordar nos obliga a analizar la información con más detalle y con más fundamento. Otra es el esfuerzo, el trabajo mental de restaurar esa huella. Y por último, según el modelo PACTAP que vimos antes, es la coherencia. Coherencia, o sea, tres explicaciones teóricas: profundidad, esfuerzo y coherencia. El olvido. El olvido, como ya mencionamos de una forma un poco de soslayo, muy más casual al principio, no es un fallo de memoria, es una de las características de la memoria. Pensad que los datos ilimitados nos colapsarían. Necesitamos tener presentes los datos que funcionalmente nos hacen falta, guardar para cuando sean necesarios aquellos relevantes y olvidar o relegar aquellos que no nos hagan falta para preservar el funcionamiento óptimo de la mente. Hay grandes personas con gran memoria que les ha supuesto un problema, como ocurre con algunos grados de Asperger y otros síndromes, en los que el recuerdo que no se puede evitar borra o te hace imposible una vida ordinaria decente. No, hay síndromes muy extraños. Pero bueno, salvando eso, el olvido es una forma de controlar la memoria, uno de los procesos básicos de la memoria. Y primero nos dice que para que algo se pueda olvidar, primero ha debido memorizarse. Algunos autores piensan que lo que no se ha codificado no se puede olvidar, por definición, mientras que otros dicen que lo que no ha podido codificarse también deberíamos considerarlo en un detalle técnico menor. Pero sí es importante la distinción entre incidental y motivado. Y también, si la información que se olvida se borra definitivamente la huella de memoria, o simplemente que no podemos llegar hasta ella, aunque esté ahí. En cuanto al incidental y motivado, es el olvido, que es un proceso automático, no necesariamente planificado ni consciente, mientras que el motivado es un proceso activo en el que yo trato de borrar una parte de la información. Para explicar el incidental hay dos teorías, las del decaimiento y la de la interferencia. Tendría que ver el decaimiento con un proceso de borrado, tendría que ver la interferencia con un proceso de acceso. No puedo acceder a la información porque otras informaciones
que van llegando van impidiendo que sea tan fácil llegar a ella. Llega un momento que no puedo. Y el borrado es siempre una función del tiempo. Las huellas de memoria, si no consideramos la interferencia como un factor importante, es el tiempo la variable clave que hace que la neuroanatómica de la memoria se vaya deteriorando. Aquí se puede hablar de amnesia traumática como olvido motivado. Sí, sí, pero no motivado conscientemente, es un olvido automático. Entonces es más incidental. Y lo veremos ahora. Aquí hablamos de eso también, del PET, del síndrome de estrés postraumático. Es incidental. Motivado sería con un esfuerzo consciente. Entonces, decaimiento huella de memoria. Tiene que ser una función del tiempo. La curva del olvido de Ebbinghaus era una teoría que postulaba que probablemente la huella se va perdiendo con el material que lo usaba y que la huella se va perdiendo en función siguiendo una función logarítmica que es esta. Al principio cae muy deprisa y luego cayendo más lentamente, cae más cerca de cero. El patrón ese parece que ocurre a menudo, con todo tipo de estímulos. El reconocimiento y el recuerdo, hay diferencias. Mejor siempre el reconocimiento con pistas que el recuerdo duro, pero en ambas ocurre el patrón de olvido en función del tiempo. Decaimiento de la huella o del trazo, tanto en informaciones a corto plazo como a largo plazo. ¿Por qué el paso del tiempo afecta al trazo? Bueno, a lo mejor lo que hace es que el paso del tiempo debilitará la activación de la huella de memoria. Imaginaos que tiene una estructura para recordar, yo qué sé, el día de tu cumpleaños, y esa estructura sigue estando ahí, pero no está activada, está muy débil, no logra captar nuestra atención, o como cuando no te sale un nombre y sabes que está ahí, pero no logra captar tu atención, pues a lo mejor es el tiempo debilita la activación, pero no el concepto en sí. El nombre está ahí completo, pero no sale. O también las dos cosas, tanto el concepto como algunas claves de ahí que te salen las primeras letras, pero no todas, por ejemplo. O sea, la activación como el patrón neural que soporta ese dato. En animales se ha encontrado que las dos cosas tienen que ver, que cuando hay en animales muy simples, una especie de bacteria que es la plisia, o una especie de caracol marino, digo yo bacteria, perdón, que es muy simple, se ha comprobado que las dos, tanto la huella como el patrón neural pueden caer ahí. Bueno, en algunos autores incluso piensan que el decaimiento puede ocurrir también en el corto plazo, como dice John Brown. Parece que los datos son abrumadores, pero hay un punto crítico que muchos señalan al olvido en función del tiempo, al decaimiento, y es que el tiempo no se puede aislar experimentalmente. Yo puedo hacer un experimento variando el tiempo que pasa de la codificación al recuerdo y medir el olvido, pero no puedo aislar el tiempo ni manipularlo sin que haya otras variables relacionadas. A lo largo del tiempo van a pasar muchas otras cosas que lo van a acompañar y que impiden que el estudio sea experimental. Siempre tenemos un estudio correlacional o cuasi experimental, que es muy difícil asignarle solo al tiempo los efectos en la variable independiente. Por eso las teorías de interferencia, no solo por la crítica esta, sino porque ocurren siempre muchas cosas entre la codificación y el recuerdo, y si solo fuera el tiempo la variable clave, las cosas que ocurren entre codificación y recuerdo tendrían que ser neutras, no tendrían que tener un efecto, y sin embargo lo tienen. Dependiendo de lo que tú estés haciendo,
tipo de trabajo o tarea que estés haciendo, cambia bastante el olvido. O sea, la interferencia es tan importante o más que el tiempo. Entonces, si el principal elemento es la interferencia, vemos que habrá que estudiar qué tipo de materiales, en qué sentido, cuánto tiempo. Bueno. La principal distinción de la interferencia es la proactiva y la retroactiva. La retroactiva es la más intuitiva. Si yo aprendo algo y durante el periodo antes de la prueba estoy aprendiendo otras cosas, esas otras cosas pueden tapar la A y debilitar la huella de memoria. Influencia hacia atrás, retroactiva. Se podría llamar inhibición retroactiva. La huella A, que estaba activada cuando era estudiado, a medida que van viniendo otros materiales, va bajando su fuerza y va aumentando la de la B. En el 57 dijo que los materiales que yo he aprendido previamente son los que me impiden aprender otros posteriormente. Imaginaos que he aprendido 40 listas de sílabas sin sentido. Quiero aprender una más. Para él, lo que dificultaba el aprendizaje de nuevas listas eran las que ya tenían la memoria. Es decir, una interferencia proactiva, la información que ya tengo en la memoria, influye en el aprendizaje nuevo. Si quitabas esa fuente de interferencia en las listas anteriores, encontraba que el olvido pasaba del 75 al 25% en las tareas de Ebbinghaus. Así que lo lógico sería pensar que es importante. Bueno, pues en conclusión, las dos son importantes y bueno, entenderlas. Inferencia proactiva, retroactiva. En la vida cotidiana parece ser que la retroactiva la más lógica, la que tiene más sentido. Las cosas que voy haciendo van tapando las que tendría que hacer o las que hice anteriormente. Pero los dos tienen importancia. Bien, olvido por problema en las claves de recuperación. Las claves varían, o sea, el contexto cambia mucho, entonces esas fluctuaciones de contexto es un problema muchas veces de no tener las claves adecuadas para hacer lo que yo debía. Si, por ejemplo, voy a hacer un recado que es pasar por cierta tienda a comprar tal cosa, porque siempre paso por esa calle, el pasar por esa calle puede funcionar como una clave de recuperación. Si ese día, por lo que sea, no paso por esa calle, me olvido del recado con mucha facilidad. Bueno, pues un fracaso en la recuperación porque no hay claves buenas. Entonces, es un ejemplo sencillo. El oír, olvido inducido por la recuperación. Fijaos que aquí, como hemos dicho antes, que el efecto de test es que cuando yo recupero una información se consolida también la huella memoria. Aquí vamos a ver lo contrario. ¿Qué ocurre cuando el hecho de recordar una cosa inhibe a otra? ¿O cómo podemos explicar que el hecho de recuperar una cosa impida o perjudique el recuerdo de otra? Bueno, pues en este caso la explicación es inhibitoria en el sentido de que la información que se activa por fuerza se activa por contraste con el resto de la información que tenemos y, por lo tanto, el resto de la información que tenemos se inhibe. Al recuperar algo se inhibe. O sea, el hecho de tratar de recuperar algo concreto puede hacer que las demás informaciones que hay ahí al lado queden con menos probabilidad de recuperarse, como nos muestran en el cuadro de la página 139. Si el estudio es simplemente, bueno, tener otro cuadro por ahí que lo explique más a fondo, el estudio es asociar categoría con nombres y en una fase intermedia, una fase antes del estudio
realmente deseado, se les pide a las personas que recuperen la mitad de las claves y la mitad de las palabras. Y luego, en una fase de test ya final, que intenten recuperar todas las claves y palabras que han visto en la primera fase de estudio. Aquellas que se han practicado en la fase intermedia, la mitad que se ha practicado en la fase intermedia, obtienen buenos resultados en la fase final, porque se han practicado. Pero las otras que no se han practicado, baja el rendimiento incluso por debajo del, a ver cómo lo pongo, de la línea base, que son las palabras que no han, bueno, el grupo control, que no se han metido en las no practicadas, ejemplares no practicados, es la línea base. La categoría practicada, ejemplares no practicados, es activa una categoría, pero algunos de sus elementos no los ha recuperado y han quedado inhibidos respecto a los elementos de esa categoría que se ha recuperado. Bueno, o sea, el experimento, por ejemplo, en frutas, había manzanas, peras, lo que sea. En la segunda fase intermedia hemos dicho que recupere la manzana, por lo tanto las peras o lo que sea han bajado. Y en la tercera fase, si no se ha practicado la categoría, el recuerdo es intermedio. Si se ha practicado por encima y si se ha practicado la categoría y algunos ejemplares no, esos ejemplares han bajado. Bueno, el olvido inducido por la recuperación. La recuperación de un material hace que otro quede peor codificado o más difícil de recuperar. Y vamos con el olvido motivado. El olvido motivado sí que es el olvido de consciente, con esfuerzo. Una forma de olvidar es no aprender. Si yo información trato de que no entre en mi mente, ya está olvidada, pero si la he aprendido, si la he codificado, la he memorizado, el olvido se puede hacer o no. Suprimir, reprimir, olvidar, borrar, probablemente sea una función importante, ¿no? Poderla hacer. Pues bien, hay un experimento que demuestra que sí, que se puede, que funciona. En el experimento simplemente se les dan pares de dos palabras, una para clave y otra para test, con la instrucción expresa de que en un grupo de palabras deben pensar en ella para tenerla presente, para intentar recordarla, otra no pensar en ella para tratar de olvidarla, y luego una línea base en la que no había ni que pensar y no pensar. Bueno, pues veis que el resultado del gráfico de la página 141, el grupo no pensar, un resultado más bajo que la línea base, y el grupo pensar tiene un resultado más alto, o sea que funciona. Esto obviamente depende del control ejecutivo, prefrontal, vamos a hablar muchas veces y lo veremos luego, pero la teoría habla de las capacidades de control ejecutivo. Bien, vamos a hablar ahora de cómo se mide la memoria episódica mediante, bueno, aquí os he puesto el experimento y del tema organizador, que no, creo que ya no viene aquí, así que no se me acuerdo si venía o no ahora, porque, bueno, sí, es lo mismo. El efecto del control inhibitorio, olvido subjetivo dirigido, pequeño resumen, control ejecutivo. Los resultados, es una copia del gráfico y del experimento, no pensar y pensar. Bien. Tipos de tarea. Las hemos nombrado a menudo ya. Recuerdo, reconocimiento, con claves y sin claves. Intervalo temporal, intervalo de retención, fase de estudio, fase de codificación y fase de recuperación o de prueba de test. Instrucciones harán que el olvido, o sea, que la tarea sea incidental, o sea, intencional, si saben los sujetos que van a memorizar o no.
y los estímulos materiales. Todo esto ya lo tenemos bastante reconocido, así que simplemente vamos a ver ciertas particularidades. Por ejemplo, el recuerdo requiere en principio dos procesos, es generar la huella de memoria o el concepto que tengo que recuperar y reconocerlo. Yo genero en mi mente la posible respuesta y estimo si es buena o no, mientras que el reconocimiento quizás solo lleve la parte de reconocer. Esto, en términos técnicos, se ha llamado la recolección y la familiaridad. Recolección es tener que sacar la huella sin ninguna pista y el reconocimiento produciría un proceso de familiaridad, de ver si eso lo he visto antes. La recolección es un proceso bastante rápido, pero menos que la familiaridad, y es atencional, es sensible a ciertas variables diferentes a la de la familiaridad. Es decir, estaríamos hablando de dos procesos que anatómicamente y funcionalmente son diferentes y las pruebas son esas, que hay variables que afectan a uno y no a otro. Si les pido mucha velocidad de respuesta, es muy sensible a las tareas de recuerdo. Menos a la velocidad de respuesta, menos sensible a la familiaridad, que es más rápida, más automática. Si he visto, no he visto. A problemas atencionales. Cualquier cosa que tenga que ver con la atención afecta más al recuerdo, a la recolección. Y la familiaridad, pues, si hay manipulaciones, hay problemas de fluidez, otras variables, ¿no? Y luego, además, con técnicas de neuroimagen, se demuestra que los sustratos neuroanatómicos son diferentes. La recolección es hipocampo, cortes prefrontal, y la familiaridad sería más bien con alrededores del hipocampo y no tanto con el cortes prefrontal, más automática. Bueno, digamos que la recolección es parecida al recuerdo libre, que no es lo mismo, y la familiaridad es una memoria implícita, o sea, involuntaria, incluso inconsciente, pero conceptual, no perceptiva, señala ahí. Bueno, hay teorías que dicen que estos dos procesos no es necesario tenerlos en cuenta y que pueden ser parte del mismo. Bueno, veis que también hay un recuerdo señalado en el que una parte del estímulo es la clave que actúa. Bueno, otra forma de recuperar, de estudiar la eficacia del recuerdo es la teoría de detección de señal. La teoría de detección de señal es muy interesante su planteamiento. Dice que cuando yo recibo un estímulo, sea nuevo, sea viejo, genera en mí una sensación, una perceptiva variable. Variable porque el sistema perceptivo no es exacto, una estimación, bueno, perceptivo y cognitivo. Y yo tengo que decidir a través de esa sensación si es un recuerdo viejo o un recuerdo nuevo. Es decir, tengo que distinguir si eso lo he visto antes o no. Bien, y mis opciones son que tenga un estímulo que sí, que he visto antes y que diga que sí, sea un acierto. Si no ha estado antes y digo que no, es otro acierto, rechazo correcto. Si digo que sí y no estaba, es una falsa alarma. Y si digo que no y estaba, es un error por omisión. Bien. Pues bueno, se supone que si hay alguna capacidad memorística que deja una huella un poco mejor de aquellos estímulos que he visto de los que no he visto, habría una señal un poquito más potente de las palabras que he memorizado y las palabras distractoras, las que no he memorizado, darían una señal menos potente. Si la tarea fuera perfecta, la separación entre la señal y el ruido sería tan grande que no habría errores, cometería el 100% de aciertos,
Pero lo normal, una tarea de memoria, es que se dé este caso, en el que la señal que provoca las palabras correctas y la señal que provoca las incorrectas tengan un área de indecisión o de que se solapen y donde la decisión, lo que importa es el criterio de decisión. Pues bien, las personas cuando hacen una prueba de memoria o cualquier otra prueba de este tipo, que tengan que ver con señales confusas que se solapan, tomamos un criterio. Si, por ejemplo, el riesgo de una falsa alarma es muy bajo, pero acertar es muy importante, por poner, por ejemplo, yo que sé, que haya un peligro contra tu vida y tomar una decisión para evitar ese peligro. Bueno, aquí, aunque falles, aunque hagas algo para salvarte y no aciertes, que no había tal peligro, no pasa nada. Entonces, lo que importa es que si realmente había un riesgo, evitarlo. O sea, poner el criterio bien hacia allá, tratando de maximizar los aciertos, aunque haya muchas falsas alarmas. Cuando yo digo que sí, o sea, reacciono rápido por si acaso, cometo muchas falsas alarmas porque estoy llevando el criterio hacia aquí. Ahora bien, si el riesgo es al contrario, que el decir que sí me va a producir un coste evidente, el fallar un acierto va a costar un coste evidente, subo el criterio hacia aquí y ante sensaciones que parezcan que pueden no ser ciertas, o sea, que provengan de aquí, del no, digo que sí, por si acaso, entonces, claro, me perderé. O sea, digo muchas veces que no, perderé muchos aciertos, pero al menos no ahora. Bueno, simplemente eso, que en situaciones de confusión, este tipo de análisis nos ayuda a ver cómo las personas dirigen su respuesta. Y es un acto voluntario, o sea, la persona decide en función de las consecuencias a qué carta quedarse, es decir, pone el criterio donde él quiere. Bueno, esto la B sería la capacidad discriminativa. Si hay mucha claridad no hay problema, pero cuando empieza a confundirse, ¿qué problema? Imaginad, por ejemplo, yo qué sé, que oís un ruido y pensáis que viene una bala o yo qué sé, un proyectil contra vosotros. El apartarte o no apartarte es una decisión que dices, bueno, el apartarme no supone un coste muy grande. Entonces me aparto. Si luego resulta que no había ningún peligro, no había ningún ruido, no venía ningún objeto peligroso, pues no pasa nada. Estamos en esta situación. Ahora bien, si al reaccionar te supone un coste muy importante, por ejemplo, gastar una cantidad de dinero en algo, por si acaso tal, pues bueno, gastar una cantidad de dinero, si no merece la pena, es un error diferente. Bueno, pues esta teoría sirve para analizar los resultados de una prueba de memoria, teoría de detección de señales, dependiendo si el fallo es crucial o no. Y el siguiente punto del tema, fijaos que la memoria episódica es muy larga, ¿eh? Estamos viendo muchas cosas. Otros temas son quizás más sencillos. Bueno, aquí os pongo los diferentes criterios que podríamos seguir según esta teoría, ¿no? Si yo pongo aquí el criterio, todo lo que pase por aquí, de este nivel, diré que sí, y tendré estas falsas alarmas, pero tendré un montón de aciertos, y si dice que no, tendré rechazos correctos y tendré una serie de omisiones o veces que la señal ha ocurrido que habré dicho que no. Pero bueno, digo que el tema es largo, pero es precisamente el más largo de todos, porque es el tipo de memoria más humano y más. No la vamos a acabar ahora, pero acabaremos el próximo día, veremos la semántica, que es más sencilla. ¿Qué ocurre con los objetos cotidianos? Hemos nombrado alguna vez que no es buena, yo creo que lo hemos dicho. Los objetos cotidianos, a pesar de que los vemos a menudo y todo el tiempo interactuamos con ellos, cuando nos piden detalles, el resultado es muy malo, suele ser muy malo. Aquí tenéis, bueno, el primer experimento es dibujar una moneda muy popular, una moneda de 25 centavos en Estados Unidos, y los dibujos, como podéis ver en la ilustración, son bastante malos, muy poca precisión. El reconocimiento del modelo es mejor, el recuerdo, pero también es malo. Y
Curiosamente, los juicios metacognitivos, es decir, cómo crees tú, que es tu memoria del objeto, los sobreestimamos, somos bastante optimistas, mucho más de lo que recordamos. Incluso después de haber hecho la prueba, después de haber hecho una prueba y viendo que los resultados son malos, todavía los sobreestimamos. Bajan un poco las expectativas, pero todavía los sobreestimamos. En España se hizo algo parecido con la Puerta de Alcalá. Cuando se les pide un dibujo espontáneo se obtienen este tipo de cosas. Curiosamente, la gente que había vivido en Madrid mucho más tiempo, es decir, lo había visto mucho más veces, no tenía mejor resultado que los que no. Y en una prueba de reconocimiento pues se usaban estos 4 estímulos, el correcto y estos otros 3, y como podéis ver, aunque el resultado es mejor que acá, también es bastante pobre, teniendo en cuenta que es un estímulo muy fácil. Bien, esto se le ha llamado amnesia inatencional, porque la primera hipótesis, la primera teoría que trata de explicarla es que no, a las cosas que vemos todos los días no les prestamos tanta atención porque no son tan importantes, ya que en principio el ambiente perceptivo nos satura y tratamos de evitar lo que no importa. Así pues, según esta hipótesis, se hace un experimento en el que se les pide explícitamente a las personas que atiendan a ese objeto, a esa información, y mejora bastante. Pero hay otra explicación que dice que no es no es tanto la atención que le prestamos, sino que para recordar los objetos cotidianos usamos esquemas genéricos, no el objeto en sí, sino esquema genérico. Entonces una puerta monumental para mí es algo como esto, y eso es lo que tengo en mi mente y no cada ejemplar como la Puerta de Alcalá. Entonces no hay tantos detalles, hay elementos genéricos y eso hace que el recuerdo no sea malo. Bueno, y si resulta que el detalle del objeto cotidiano es importante para la supervivencia, bueno, pues tampoco es muy bueno. O sea, ¿dónde estaban los extintores en la universidad? No recordaba nadie. ¿Y si no es muy importante, pero sí actúas todo el tiempo con él? Por ejemplo, los botones del ascensor. Pues tampoco. El reconocimiento era bastante bueno, si dejaba el dibujo lo reconocían, pero no podían dibujarlo con gran facilidad. Es decir, en ningún caso, los objetos cotidianos tienen muy buen recuerdo. Las teorías, las dos alternativas es o usamos esquemas o bien no atendemos tanto a estos objetos y bueno, hay muchos factores implicados y ni la integración física ni los detalles ayudan a eso. Bueno, pues sin movía, veremos la autobiográfica, lo que queda el tema, pasaremos a la semántica, la edad y la parte neuroanatómica. Hasta el jueves que viene.